Bueno, estamos en el postdoctorado de didáctica de la investigación científica con INIT Perú. En el primer seminario, Teoría General de la Investigación Científica, les habla Miguel Chajín. Ya esta es como la quinta entrega de videos breves para aclarar los contenidos del módulo, ¿verdad?, o del seminario que estamos desarrollando. La vez pasada hablábamos de Carlos Vasco, hablamos de Edgar Ortiz, en el tema de la diferencia entre paradigmas cuantitativos y cualitativos. Hicimos también un ejemplo con el coronavirus sobre cómo, ¿verdad?, aplicar enfoque epistemológico en el caso del paradigma biomédico frente al paradigma sociomédico. Hoy vamos a hacer como un comentario y muy general y va a ser todavía más breve porque un investigador ya no está con nosotros, murió el año pasado, estuvo vinculado a INIT, el doctor José Padrón, un filósofo venezolano. Él desarrolló una propuesta, se enmarca pues obviamente dentro de una línea epistemológica sobre los paradigmas desde una perspectiva de los estilos de pensamiento, o sea, los estilos de pensamiento como paradigma. Fíjense que desde este enfoque, la clasificación que hemos estado haciendo entre paradigmas cuantitativos y cualitativos, o paradigma empírico-analítico, histórico-hermenéutico y crítico-social, o paradigmas explicativos frente a paradigmas interpretativos y comprensivos, no son muy congruentes, aunque, ¿verdad?, pudiéramos también hacer el esfuerzo, decir que bueno, que la propuesta del doctor Padrón se mueve más en el ámbito del racionalismo, ¿verdad?, científico, aunque yo pienso que va mucho más allá en el sentido de ver el elemento, digamos, experiencial, psicológico, y obviamente racional de los procesos investigativos. Pudiéramos decir que José Padrón dimensionó el sujeto de la investigación, el quién hace la investigación, y no quién hace la investigación desde la tradición epistemológica de fundamentarlo en teorías generales o en posiciones digamos, dentro de ciertas vías de desarrollo de la ciencia, por ejemplo, como la vía newtoniana, la vía acumulativa, ¿verdad?, de conocimiento, o como la vía tradicional de llamado método científico, o frente a otras vías como la vía revolucionaria histórica del desarrollo de la ciencia, que plantea el tema de las rupturas paradigmáticas. No, José Padrón hace relevante el tema de quién es el investigador. O sea, el investigador no queda por fuera de los procesos, ¿verdad?, investigativos, y hace énfasis más en los procesos de pensamiento, ¿ya? En esto, de alguna manera, José Padrón incurre en lo que Carlos Vasco dice, la descalificación de paradigmas, ¿verdad?, porque él termina diciendo, bueno, entonces la metodología de la investigación, eso debería pasar a la historia, no sirve realmente hacer metodología de la investigación. Y el argumento central de José Padrón para decir eso es que la metodología no permite explicar. O sea, obviamente la explicación tampoco se deriva del sujeto, porque uno podría decir, bueno, pero lo que pasa es que el sujeto es la persona que describe, explica, interpreta y comprende, pero es que las teorías, nosotros podríamos clasificarlas, y recuerden que lo hicimos, que hay paradigmas de tipo explicativos y hay paradigmas de tipo interpretativos y comprensivos. Es decir, la explicación no solamente se deriva de la operación mental o de los procesos mentales, psicológicos, etcétera, de los métodos de este pensamiento del investigador. O sea, también las ciencias, y ya lo vimos y no vamos a repetir eso, ¿verdad? Acá los paradigmas tanto epistemológicos como disciplinares tienen inherente poder explicar, interpretar, comprender la realidad. Y también en ese sentido, José Padrón deja por fuera a la epistemología.
O sea, eso sí me parece un poco más grave. O sea, primero dice que las metodologías no tienen sentido, o sea, que hay que quitar las metodologías, ¿verdad?, de los procesos de formación de investigadores, porque eso no añade valor, o sea, no sirve para nada. Dice, y yo estoy de acuerdo con él en ese sentido, que un investigador pudiera investigar sin saber metodología de la investigación. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo tuve un tío, epidemiólogo, muy reconocido aquí en Colombia, pues fue subdirector de la malaria, y él una vez me preguntó, era científico y hacía publicaciones científicas y era invitado en varios países, y de pronto me preguntó, mira Miguel, dime cómo formulo un problema de investigación. Yo quedé perplejo porque yo dije, ¿cómo es posible que no? Me invitaron a una universidad, en una universidad, a hablar de temas metodológicos. Es decir, hacía investigación sin la metodología de la investigación. Y tiene razón, o sea, gran parte del desarrollo científico se han hecho sin las metodologías de investigación. Pero eso no quiere decir que las metodologías no sirven. O sea, podríamos decir que las metodologías de la investigación hacen parte del proceso tecnológico, o sea, de la ciencia misma. A ver, la estructura general de la ciencia es tener teorías, ¿verdad? O sea, no hay ciencia sin teoría, ¿ya? Tener métodos y tener técnicas, ¿verdad? La integración entre el método y las técnicas es lo que nosotros corrientemente decimos que es metodología. Es decir, la metodología nos permite, es el puente entre las teorías, ¿verdad?, y la realidad. Entonces sí son necesarias las metodologías, aunque el investigador no sea consciente de eso. O sea, con el mismo argumento que José Padrón descalifica la metodología, nos lo podemos reivindicar. Es decir, el científico no es consciente muchas veces de sus procesos mentales, ¿verdad? Ser consciente de eso es lo que hoy se llama procesos metacognitivos, o sea, saber realmente que uno tiende a pensar, y bueno, y hay literatura alrededor de eso que puede desarrollarse. El tema de saber que hay unos estilos de aprendizaje, o el saber que hay unos ciertos tipos de inteligencia, ¿verdad? O sea, entonces, en ese sentido, la persona puede no ser consciente de esos estilos de pensamiento, ¿verdad? Igualmente hace investigación sin ser consciente que él lleva un cierto procedimiento. O sea, no hay investigación sin unos procesos de planeación de lo que se va a hacer en investigación. O sea, no hay investigación sin que de alguna manera haya preguntas, no hay investigación sin que de alguna manera haya respuestas previas. Ahora, que le llamemos hipótesis, etcétera, bueno, ya esa es otra cosa. Ahora, si nosotros intentamos formar investigadores, las herramientas de la metodología son totalmente válidas. O sea, ahora, no es que la ciencia se desarrolle sobre la base de la metodología, es que es un ingrediente. Es como, a ver, despojar a los científicos, imagínense, ya los científicos de la biología o los científicos de la física sin los instrumentos, ¿verdad? O sea, ¿cómo, si realmente, ahora, no es decir que esas ciencias impliquen racionalidad técnica e instrumental o dependan de los instrumentos para poder conocer? Es que los instrumentos son herramientas que le permite al investigador llegar de la teoría a los datos. Entonces, el valor de la metodología está allí. Lo otro que parece menos sustentable es descalificar la epistemología. Ahora, hay una cosa. En los procesos de formación de investigadores, no sé si eso es el problema de América Latina o Colombia o la experiencia que yo he vivido, algunos hacen investigación sin un sustento epistemológico determinado, o sea, sin ser consciente que de alguna manera está ascribiéndose a una teoría de la ciencia determinada. Por eso María del Rosario Lores nos plantea el concepto de paradigmas como si fueran unos supuestos básicos subyacentes. O sea, ese conjunto de creencias, de ideas, de matrices de pensamiento que orientan el proceso de investigación. O sea, con esto que estoy diciendo, con esto estoy diciendo que, bueno, la ciencia es compleja, o sea, tiene varias dimensiones y no estamos tocando incluso la influencia que tiene el contexto social. Mire lo que acaba de hacer Colciencia con el tema del coronavirus. O sea, destinó, y en cosa de 4 días, yo no sé si 3 días,
Yo no sé si alguna otra vez ha hecho una convocatoria de miles de millones de pesos para investigar sobre el tema, porque el tema es coyuntural, ¿verdad? Entonces, cómo de alguna manera los programas incluso de ciencia, tecnología, innovación, tienen que ver con un problema de tipo político, de tipo económico, cómo se instrumentaliza, por decirlo así, la investigación dentro de la universidad, cómo se valora. O sea, ¿por qué el interés en las publicaciones? ¿Hasta dónde las publicaciones realmente miden el desarrollo científico? A lo mejor, ¿verdad?, se están haciendo muchas publicaciones con una pobreza de construcción de nuevos conocimientos. Igualmente, la crítica es válida para los trabajos de grado. O sea, ¿cuántos trabajos de grado muy bien elaborados, incluso desde el punto de vista metodológico, habría que darle razón en ese sentido al doctor Padrón, y realmente no producen conocimiento, no el conocimiento que es lo que pretende hacer la ciencia? Bueno, yo dejo aquí esta parte para, de todas maneras, ahí hay otros contenidos. Hay 2 videos del doctor Padrón sobre el tema. Hay 3 lecturas incluso de la propuesta del doctor Padrón. O sea, me parece importante. ¿Y por qué traje al doctor Padrón a la mesa? Porque primero hay una deuda, yo fui alumno del doctor Padrón en este mismo postdoctorado en didáctica de la investigación científica, pero es un pensador nuestro, o sea, que se atrevió a salirse del marco de las formaciones tradicionales de investigación, y que se atrevió a pensar, y eso es lo que tenemos que hacer precisamente nosotros en América Latina, y dejar de estar copiando, dejar de estar influenciándonos por ese colonialismo intelectual y eurocentrismo, por ejemplo, de lo que nos hablaba Orlando Falborda. O sea, llegar a la madurez, a la mayoría de edad kantiana, de ser capaces de generar nuestra propuesta investigativa. Yo, en un nuevo video, también corto, les voy a hacer comentario de qué es lo que pienso también respecto al tema de la formación de investigadores y el sustento epistemológico que estos tienen. Muchas gracias.